Bien, vamos a seguir con otro tema igual de importante para nuestro país y también para el mundo. Recordemos toda la crisis que hay en este momento humanitario, sobre todo de personas que salen de Siria escapando de la guerra que hay en su país, guerra civil, por cierto, y pues muchos de ellos tratan de llegar a países de Europa. Hemos visto la vez pasada, hace no muy poco, una imagen terrible de un niño que estaba varado en una playa al intentar pues también cruzar precisamente a Turquía. Recordemos también que esta imagen fuerte, penosa, ha abierto pues todo un debate sobre el tema de los refugiados. Nuestro país, la Cancillería ha afirmado que vamos a acoger a 25, estamos viendo precisamente las imágenes terribles, por cierto, de este niño que apareció en esta playa. Y esta imagen es la que ha dado la vuelta al mundo y la que un poco ha despertado a la gente sobre este caso. Nuestro país va a acoger a 25 personas de Siria. ¿Realmente estamos en la capacidad para poder acogerlos? Hay que recordar también que en el año 80, como invitado me decía recordar, nosotros subimos pues acá también, recogimos a ciudadanos de Cuba, sin embargo los abandonamos y no hicimos más por ellos. Esto podría volver a repetirse. Lo vamos a conversar con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, y a quien tenemos el agrado de tener en el programa. Muchas gracias por venir. Fiorella, muchas gracias. ¿Realmente estamos en la capacidad para poder atender a refugiados sirios? ¿No tenemos ya bastantes problemas? ¿No deberíamos preocuparnos, por ejemplo, los niños en Puno que se están muriendo de hambre? Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que las reglas del derecho internacional de los refugiados y las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, que puede ser muy técnico, pero en otras palabras, lo que quiere decir es que siempre hay una protección internacional para las gentes que están perseguidas, que huyen por el flagelo del terror y porque sus vidas mismas están en peligro. O sea, eso es una verdad y tiene que haber un marco de solidaridad internacional. Por supuesto. Pero fíjate bien, en Siria, un país con casi 22 millones de habitantes, existen en los últimos 5 años del conflicto armado que existe en el país, 250.000 muertos. 4 millones de refugiados, o sea, gente que sale del país. 7 millones de desplazados, o gente que se moviliza dentro del territorio, que prácticamente en un 80% lo ha perdido como control estelar el gobierno de Bashar al-Assad. Y así, fíjate, y entonces todas estas cantidades que te digo, versus las 30 o 40 familias que podrían venir al Perú, uno se pone a pensar, pero no es nada, entonces que vengan. Y creo que ese es un razonamiento totalmente errado, porque como habíamos conversado en el entretiempo, el caso, por ejemplo, del famoso éxodo de Mariel en 1980, cuando los cubanos dejaron la isla luego de haber ingresado en la embajada peruana, y Fidel Castro tuvo que abrir la puerta del país para que la gente salga, ¿no es cierto? Llegó al Perú algunos cientos de ellos que fueron apostados en la zona de Villa El Sabaoy y otras más, pero nunca hubo un seguimiento. Nunca hubo una real ayuda. Nunca hubo una ayuda profunda, pero no hubo un seguimiento, ¿no? Y hay que decirlo, así como vino gente buena, también hubo gente, ¿no es cierto?, con antecedentes penales, que provocaron en el trayecto, ¿no es cierto?, situaciones de imputaciones objetivas, delitos. Y entonces, ante tu pregunta, la situación es, el Perú tendrá en estos momentos un aparato logístico de inteligencia para poder determinar quién sí y quién no es un terrorista o una persona que se adhiere al Estado Islámico de Irak y Levante. Yo creo que no, y gran parte de este problema es que las características del Estado Islámico en esta fase, que además de querer formar un califato, es pues expandirse por el mundo. Entonces puede aprovechar la circunstancia, el pánico colectivo universal de los países que quieren acoger lo que acabamos de ver con el niño en las aguas turcas, muerto, evidentemente a todos nos ha remecido, pero tenemos que ver las cosas con mucha objetividad. Mira Fiorella, el Perú es un país con un alto índice de inseguridad ciudadana. Y nosotros todavía no hemos sido capaces de poder solventar un statu quo de paz y de tranquilidad por nuestros propios medios,
con nuestras propias situaciones conflictuales internas de carácter policíaco. Entonces, creo que el gobierno del Perú debería ver este asunto con mucho cuidado. Y cuando digo con mucho cuidado, hay que tenerlo en el sentido de no mediatizar el asunto e incluso llevarlo como una cuestión de carácter político. Hay que tener mucha discrecionalidad y realmente ventilar, por ejemplo, si se trata de familias que puedan venir con un protocolo y una cartilla de seguimiento, de localización y también de movilización interna de qué cosa es lo que vaya a hacer. Pero sobre todo, en esta conexión de las gentes que van a venir, conocer los antecedentes. Tiene que conocerse de qué grupos humanos estamos hablando, si acaso se decidiera, como que, bueno, se ha decidido, que vengan estos 25 o 30 grupos familiares, ¿no? Y tú me lo dices precisamente por lo que pasó con estas personas, estas familias que vinieron de Cuba, que muchos de ellos se convirtieron en delincuentes, o no sé si Pero ya lo claro, eran. pero sí han habido cuadros de violaciones, de asaltos en el pasado, y todo el mundo calificaba, ¿no? Esto, a agentes que estaban relacionados justamente con los cubanos que habían venido. También han venido al Perú, claro, de manera ilegal o de algunas otras formas, los haitianos, que en su momento, ya sabemos cuál es el gran problema que hay en los grupos haitianos que o cruzan o ingresan a República Dominicana o se suben a las embarcaciones y quieren venir a Sudamérica. Entonces, nosotros somos un país que primero tenemos que arreglar un statu quo de inseguridad para poder aclimatar, ¿no es cierto?, una ratio, una razón de esta vulnerabilidad que tenemos y que nos trastoca día a día. Es el tema de la inseguridad ciudadana el más trascendente en el Perú. Mira, hace un mes y medio se detuvo a un miembro del Hezbollah en Surquillo. Y nadie todavía ha podido establecer cuáles son por dónde ingresó, cuáles son las razones por las que llegó al Perú. En ese momento me acuerdo que habíamos propuesto que así como existe en seguridad del Estado para el tratamiento del terrorismo interno, hace rato ya deberíamos pensar en tener un área específica de la Policía Nacional que pudiera abordar el tema del terrorismo internacional que ingresa en países sudamericanos, de otros espacios vitales. Todo el país y todo el mundo ya es vulnerable, Fiorella. Entonces creo que allí hay que tomar las cosas pero con mucha cautela. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en ese momento para que también los televidentes sepan qué es lo que está pasando en Siria? ¿Por qué hay este éxodo de personas? ¿Y por qué ya no solo se está pensando en que Europa los pueda acoger, sino también países de Sudamérica, por ejemplo? Claro que sí. Mira, el problema en Siria ya tiene más de 5 años, comenzó en el 2011, ¿no? El gobierno del presidente Bashar al-Assad es un gobierno alauita. Los alauitas son una tribu, un grupo minoritario muy cercano al grupo chiita. El grupo chiita es una de las ramas del Islam, de las dos ramas del Islam. El Islam, la religión que fundó Mahoma en el 622, eran fundamentalmente los chiitas, que eran los familiares directos de Mahoma, y los sunitas, lo que leían la Sunna, ¿no es cierto?, que eran los adictos a Mahoma. Los chiitas y los sunitas en el tiempo tuvieron enfrentamientos que a la postre, con el paso de los años, pues se afirmó esas diferencias. Entonces los chiitas hoy son alrededor del 20% del mundo musulmán, fíjate tú, y los sunitas el 80%. Y entonces los chiitas y los sunitas se han venido enfrentando. Una rama del chiismo son los alauitas, a la que pertenece el presidente Bashar al-Assad. La oposición al régimen del gobierno de Bashar al-Assad, que lo considera un gobierno ilegítimo, están buscando su salida. Y el presidente se ha pertrechado en el poder, y entonces se han producido estos enfrentamientos, ¿no es cierto? Y unos enfrentamientos que han ocasionado la cantidad de muertos que estamos comentando. Y entonces
En ese camino de ir y vuelta, lo que se está pidiendo ahora es que el presidente pudiera dejar el gobierno, producir un nivel de transición para que en su momento puedan haber elecciones, una vocación democrática, pero esto es realmente insospechado porque el presidente que cuenta con el apoyo de Irán y de Rusia y los opositores que teóricamente han venido contando con el apoyo de Estados Unidos y de algunos países de la coalición, se han venido enfrentando sistemáticamente. Es justo el pedido de salida de Bashar al-Assad, porque cuando él llegó al gobierno, todo el mundo lo veía como una cosa de esperanza, pensaba que iba a cambiar el régimen, pensaba que era algo bueno. Sin embargo, al parecer duró muy poco este amor con Bashar al-Assad. Yo creo que el gobierno de Bashar al-Assad es un gobierno desgastado. Es un gobierno que ha ocasionado gran parte de la crisis. Acuérdate, Estados Unidos había decidido atacar Siria. Pero nada más pasó que apareció en el norte de Siria el Estado Islámico de Irak y el Levante, y entonces se detuvo, ¿no es cierto?, para ver las condiciones en las que se iba a movilizar. Pero creo que es el causante de gran parte de estas polarizaciones armadas y de carácter bélico que se han venido presentando, y que ya es tiempo que se produzca pues un cambio. Y si no es por la vía militar que ya produció esta cantidad de muertos, terrible, hoy hay que pensar ya en una solución política, y es el caso de Irán, que puede contribuir muchísimo. Acuérdate que Irán en estos momentos acaba de lograr un acuerdo con Estados Unidos y con los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el proceso de buscar pues que ya no haya este programa nuclear que era una amenaza. Entonces Irán puede contribuir ahora a que se produzca este traspaso, pero todo depende pues de un régimen tan recalcitrante como el que ha venido manteniendo Bashar al-Assad, ¿no? Vamos a ver a continuación un video precisamente que nos va a graficar de forma muy corta nada más cómo es y por qué realmente están huyendo la gente de Siria. Vamos a ver. Estas son imágenes que dan testimonio de la extrema violencia del conflicto sirio. Los miles de desplazados que erran ahora por Europa para pedir asilo huyen de situaciones como este bombardeo de la aviación de al-Assad en Sabqa. Los jets atacaron el domingo varias localidades en la periferia de Damasco, en zonas controladas parcialmente por la rebelión. Según las informaciones del Observatorio Sirio de Derechos Humanos y páginas sobre el conflicto en las redes sociales, las bombas y misiles mataron a 7 personas. 3 de ellas son niños. En total, los bombardeos a las afueras de Damasco provocaron ayer casi un centenar de heridos. Mientras en Palmira el grupo Estado Islámico continúa con la destrucción del conjunto arqueológico. Los yihadistas habrían volado parte o la totalidad de otro templo, el de Peña. Estamos viendo realmente imágenes impresionantes de lo que es la guerra civil que hay en ese momento en Siria. El presidente Bashar al-Assad, por lo menos por conciencia, debería salir y buscar que esa situación pare, porque yo imagino que con su salida la situación pues llegaría por lo menos a un punto de tranquilidad al momento después de empezar un nuevo proceso, ¿ya? Yo creo que sí, porque es, como hemos dicho, el centro neurálgico de toda esta convulsión que hay en Siria, y que seguramente con las fuerzas internacionales, salido el presidente, podrían coadyuvar a llevar a un estado primero de quietud y segundo de crear las condiciones progresivas para que puedan restablecerse los canales de regencia de nuevas autoridades, etc. Mientras ello no se dé, vamos todavía a seguir expectando lo que estamos viendo en estos momentos. O sea, donde no hay respeto de nada por el derecho internacional humanitario, niños que mueren, jóvenes y hombres y mujeres que lo único que hacen es querer salir a cualquier parte del mundo por la situación como que ellos están viviendo. Ahora, el otro tema que de lo que todo el mundo está hablando es el tema de la salida precisamente de sirios a Europa y a otros países de Sudamérica. ¿Quiénes son las personas que salen de Siria y que llegan a estos botes que no son baratos, ¿no? Creo que son $3.000 por cada puesto dentro de estos botes que rebalsa de gente, ¿no?
¿Quiénes son las personas que salen? ¿Son personas que tienen dinero? ¿Son realmente personas como las que hemos visto en el video que no tienen nada, que no tienen ni casa porque ya ha sido totalmente destruida? ¿Quiénes son estas personas? Porque recordemos lo que está pasando también en Uruguay, que las personas que salieron de Siria a ese país quieren irse de Uruguay porque dicen que estaban mejor en otro lado. Es decir, eran personas que tenían ciertas comodidades. Sí, mira, al comienzo eran sectores sociales medios en Siria, gentes que podían vender cosas y con ellos solventar porque tenían que pagar a la inmensa cantidad hay un tráfico inmenso para cruzar el mar, el Mediterráneo y llegar fundamentalmente a Europa. Pero de un tiempo a esta parte, por la misma naturaleza de la violencia, ya los grupos se han diseminado y son indistintos. Y entonces la gente, fíjate, el control del gobierno es solamente del 20%. O sea, mira cuánto han retrocedido. Y la violencia estructural cada vez es mayor. Entonces ya son grupos indistintos los que están tratando de fugar. A estas alturas, con 4 millones de refugiados, evidentemente estamos viendo pues a un caudal de personas que lo único que buscan es realmente encontrar un espacio donde puedan sopesar, ¿no es cierto?, conservar el riesgo de sus vidas, pero al mismo tiempo arriesgan su vida. Pero al mismo tiempo, fíjate, Fiorella, el Estado Islámico, en los planes que ha tenido siempre, está buscando un nivel de expansión aprovechando estas sensibilidades de la comunidad internacional. Por eso es importante la pregunta que tú hacías al comienzo. ¿Qué tanto la comunidad internacional, países sudamericanos como los nuestros, estamos en condiciones de poder determinar quién es un terrorista y quién no lo es? Creo que con un trabajo de inteligencia que no tenemos, si tuviéramos verdaderamente trabajo de inteligencia, no tendríamos ni los espías que hemos visto en el pasado para con el Perú, podríamos realmente determinar que sean gentes a las que se les pueda localizar y hacerles un seguimiento en nuestro país. Vamos a tener una llamada. Hola, capitán, muy buenas noches. Aló, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor? Pedro, desde Arequipa. Pedro, ¿tu opinión? Con respecto a la pregunta, yo considero que antes de dar la oportunidad de que venga gente de Siria, deberíamos atender primero los problemas que tenemos nosotros. Y a la gente de Puno, por ejemplo, que se muere de frío, ¿no?, cuando hay helada, en la época del friaje, ellos deberían ser nuestra prioridad. Pero aparte de eso, yo quisiera saber cuál es la naturaleza del sirio, porque como ciudadano, ¿no?, cómo se comporta, porque ellos están en un entorno muy, pero muy complicado, rodeado de guerras, y cómo se podrían adaptar de alguna manera a nuestra sociedad, si es que serían, no sé, de acuerdo, entiendo que de acuerdo al origen que tienen pueden ser personas muy, no sé si belicosas, un poco por ese lado, ¿no?, porque están acostumbrados a las guerras. Quería saber un poquito de eso. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por tu consulta. Fíjate, Fiorella, cuando estudiaba en el Medio Oriente, lo primero que buscaba yo era auscultar y conocer en profundidad la idiosincrasia, la forma de vida de estos grupos humanos, y lejos de lo que muchos puedan imaginar, en el Islam, en la vida diaria, la gente es bastante noble. La gente son gentes que transitan evidentemente con una situación evidentemente distinta a la nuestra. Hay muchas necesidades, pero como ha dicho la persona que acaba de llamar, sí, viven en un contexto donde la violencia prácticamente es una regla, y eso los hace diferentes. Enfrentar un mundo a veces duro y ellos mismos tener que solventar espacios para poder desarrollar un marco de felicidad doméstica que a veces no existe. Y entonces los sirios, que son islámicos, que son árabes y que han venido prácticamente en todo el proceso del Medio Oriente pertrechados por la violencia que hay en otros países importantes de la zona,
han estado soportando a través de todos estos tiempos, ¿no es cierto?, la influencia del poder por los recursos, la presencia estadounidense desde afuera, que mira y ausculta cuánto se puede o cuánto no se puede ingresar en el país. Entonces, evidentemente, en general, se tratan de gentes y de familias y de grupos humanos que enfrentan, ¿no es cierto?, la emersión de un mundo de Occidente que a veces quiere aplastarlo, avasallarlo, y que encuentran entre ellos la dinámica por quién más poder tener, y hace esto que sea, pues, por naturaleza, una situación, una sociedad enteramente de conflicto permanente, ¿no? O sea, realmente vamos a tener que hacer las dos cosas que tú me has estado diciendo. Lo primero, revisar sus antecedentes, si son, quiénes son. Sí. Y segundo, tener un seguimiento a profundidad y a largo tiempo. Por eso es un trabajo dual de la Cancillería de la República, que acaba de establecer como política exterior la recepción de los migrantes, y segundo, policíaco. Hay que hacerlo. No se trata de que pongamos nosotros algún tedio, alguna traba. Lo que pasa es que tenemos que realmente pensar en la seguridad nacional. ¿Te imaginas que tuviéramos en el Perú algunos focos, ¿no es cierto?, del Estado Islámico? Seguramente que el Perú, en el razonamiento de todos, podría decirse que el Perú no es un país importante. Para los grupos terroristas todos son importantes. Para los grupos terroristas no existe el absurdo, todo es posible. Y la dinámica de inteligencia, todas estas cosas se tienen que valorar, y por eso es importante, ¿no es cierto?, que si llegan estos grupos humanos se establezca un protocolo inmediato, de tal manera que se pueda hacer una bitácora de las gentes que van a venir al Perú y van a estar, sabe Dios cuánto tiempo con nosotros. Tenemos una llamada, vamos a atenderla, sí. por favor. Hola, capitán, muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor? Mirta, estoy llamando de Villa El Salvador. Mirta, cuéntame, por favor. Sí, mira, yo no estaría de acuerdo porque en verdad acá en el Perú con las cosas que podemos con nosotros mismos, no sabemos de dónde vienen tantos extranjeros que en verdad perjudican, como por decirte, los colombianos, inclusive abandonados están los cubanos que viven acá. Los primeros que llegaron, ya la mayoría ha fallecido, pero quedan los, ¿cómo se llama?, los hijos, no tienen educación, no tienen facilidades, no tienen un porvenir, ¿no? Y ahora van a venir ellos, sobre todo el idioma se les va a hacer complicadísimo. Que ahora los cubanos tenían ese problema no tenían ese problema del idioma, pero los sirios, las costumbres, va a ser imposible. Y rastrearlos, como dice el señor, peor todavía, peor. Imagínate que ni siquiera hemos podido rastrear a los peces y lo han tenido que capturar en otro país. Entonces, nosotros en el Perú parecemos una coladera, sinceramente. Muy bien, no estaría de Mirta. acuerdo. Muchas gracias. Tenemos una llamada más. Hola, capital. Bien, vamos a esperar entonces que se vuelva a comunicar la persona. Recuerda que todas tus opiniones a los 12:40-24. Hemos puesto la pregunta en redes sociales, también en la @capital 967. Nuestro país está en las condiciones como para poder acoger a refugiados sirios. Tú, por ejemplo, ¿te atreverías a alojar a una familia siria dentro de tu hogar? Tenemos una llamada. Hola, capital. Hola, capital, buenas noches. Yo creo que parece que se está exagerando demasiado. Sí, demasiado el ver a los refugiados como personas, pues, también que no son, digamos así, buenas, ¿no? Yo pienso de que de todo hay en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de darle la oportunidad, y como dice el señor que usted está entrevistando, efectivamente hacer un seguimiento, simplemente eso quedaría. Pero no podemos tampoco verlos como los cucos tampoco, porque eso también no favorece mucho, digamos, a muchas personas que solamente quieren venir a buscar un porvenir, a buscar, digamos así, salir adelante con su familia. Y bueno, tengamos que ser un poquito más prudentes, digamos así, en calificar a esas personas. Bien, muchas gracias por tu llamada. Una llamada más. Hola, capítulo, buenas noches. Hola, buenas noches. Aló. Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor? Víctor. Víctor, cuéntame.
Solamente quisiera saber cómo van a hacer los países europeos para aceptar este alto número de refugiados y qué podría imitar el Perú de estos países europeos para en caso tengamos que recibir también a refugiados sirios. Muy bien, Víctor, muchas gracias por tu llamada. Sí, bueno, ya en el mes de junio, en la reunión de Ginebra, los países miembros de la Unión Europea, de manera cooperativa, decidieron establecer cuotas para recibir a los refugiados. El país que más ha atendido a los refugiados ha sido, todos hemos visto, Alemania, ¿no? Luego España, ¿no? Y Francia, que han establecido y están cumpliendo las reglas de cuotas, pero fíjate, la Unión Europea tiene 28 países y no todos los países tienen las mismas condiciones ni han tenido la misma vocación para poder abrir las puertas y dar asilo a más de 3.000 refugiados diarios que han estado partiendo, y a la fecha son más de 270.000. Entonces, evidentemente, estos niveles de cuotas ya rebasó el día de hoy. Alemania acaba de cerrar la frontera momentáneamente. Entonces, esto es una situación internacional que está provocando pues una gran preocupación y que tiene que llevar a atenderlo desde una visión, he dicho yo, desde las Naciones Unidas, para encontrar realmente espacios donde pueda solventarse con logística adecuada. Esto es un aparato logístico y esto es un presupuesto, Fiorella, que tiene que ser desembolsado por los países que tienen un mayor poder adquisitivo y con un seguimiento permanente. Nosotros no lo tenemos y seríamos unos irresponsables si acaso permitimos que vengan y los dejamos a su libre albedrío, como pasó con los cubanos, que hemos visto las consecuencias. ¿Y otros países de Sudamérica tienen esa logística? Uruguay, Chile, Brasil, que también han dicho que los van a recibir. Evidentemente hay países que tienen un mejor aparato funcional. Chile ha dicho que podría recibir a unas 50 familias, el Brasil también, pero no existe en América Latina, Fiorella, un país que pueda tener capacidad de un seguimiento específico a las gentes que vengan y poder identificar quién sí, quién no es un terrorista. Y segundo, ¿no es cierto?, el tamaño de un presupuesto para solventar no solamente la llegada, sino la pervivencia, el seguimiento de estos grupos humanos. Al acoger nuestro país a estas 25 familias, ¿qué es lo que tiene que hacer el país? Aparte del seguimiento, ya lo hemos dicho, pero ¿se les da alimento, vivienda? Lo primero es que establecer un lugar donde es que van a estar ubicados, localizados. En segundo lugar, los padres de estas familias, determinado nivel de oficio, buscarle pues un trabajo, porque el ocio, tú sabes que el ocio, todas las cosas que genera. Y en tercer lugar, bajo esta dinámica, habrá pues una bolsa para que en un primer momento puedan solventar las cuestiones inmediatas, y luego, como consecuencia de la propia actividad de la familia, del propio padre que empieza a trabajar y produce, empezarán a solventarse los desarrollos familiares. Pero todo eso pues tiene que hacerlo una suerte de bienestar social nacional para poder determinar qué es lo que se está haciendo con estas gentes que podrían venir al Perú. O sea, formar, digamos, una asociación o algo en la parte del Estado que se dedique pues precisamente a revisar el tema de los refugiados en nuestro país. Claro, y ahí la Cancillería tiene una oficina que es la Oficina de Asuntos del Medio Oriente, que en coordinación con el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, deberían solventar toda una política interestatal de recibimiento de los refugiados. Aquí en Perú tenemos refugiados, no en esas calidades y en esas condiciones como las que vienen de Medio Oriente, pero deberíamos activar pues todo el protocolo que existe para poder hacerlo, si acaso realmente hemos tomado la decisión que así sea, porque si no estamos en condiciones de hacerlo, seríamos unos irresponsables de que vengan gentes y las dejamos así. Tenemos 2 llamadas más. Hola, capitán, buenas noches. Hola, capitán. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Luis. Luis, dime tu opinión. Bueno,
Buenas noches, Andrés. Buenas, como es en primer lugar, nosotros no somos nadie. Como he escuchado anteriores llamadas que están diciendo que no, que porque iban a estar y que eso que lo otro. Mira, hoy en día el Perú ha recibido argentinos, ha recibido colombianos, ha recibido uruguayos, ha recibido un montón de personas del extranjero. Y algunos hacen la cosa bien, algunos hacen la cosa mal, creo, ¿no? Pero pues yo creo que por humanidad, nosotros deberíamos, en este caso, en pensar de que todos no son iguales. O sea, si es que vienen acá al país, pucha, van a venir acá a trabajar, van a venir a construir. Pongámonos en el lugar de ellos. ¿Qué sería que en el lugar, este título sería un programa de allá? ¿Alojarías en tu hogar a refugiados peruanos? Nosotros, ¿cómo nos pondríamos si al escuchar que extranjeros nos están rechazando? Y yo sí, o sea, yo me pondría una mano al pecho y sí, lo refugiaría, haría un montón de cosas para tratar de ayudar a tantas personas pobres, en este caso, a tratar de buscarle un trabajo. Muy bien, Luis. Muy bien, Luis. Muchas gracias por tu opinión. Tenemos una llamada más. Hola, Capital. Buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor? Mariela. Mariela, cuéntame. Bueno, mira, yo te diría algo, ¿no? Yo, en parte estoy de acuerdo con la persona que han invitado, que está ahí presente, y es muy cierto, tenemos que nosotros tener en cuenta que el Perú no tiene un presupuesto como para poder traer refugiados acá a nuestro país, y menos de esas personas que son del Medio Oriente. Según yo he podido tener un poco, estudiar algo sobre esas personas y se conoce de que ellos por naturaleza tienen una forma de ser muy sanguinarias, tienen forma, o sea, a ellos desde muy pequeños tienen una formación de esa manera. Y si nosotros estamos tratando aquí en el Perú de poder acabar con la delincuencia que se está levantando cada día mucho más, yo creo que traer a esas personas aquí y no tener ni siquiera un lugar donde tenerlos, trabajo y tenerlos de una manera ocupados, va a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces yo tengo la verdad de que el Perú debe de pensar muy bien antes de hacer algo así y no ser, como se dice, copiar de que otros países sudamericanos lo quieran hacer y nosotros también tengamos que hacer lo mismo, ¿no? Muy bien, Mariela. Muchas gracias por tu llamada, bastante claro, digamos, de acuerdo un poco a lo que hemos venido hablando. Obviamente nadie aquí se opone a que podamos acoger a personas que están escapando de una guerra, porque es un tema humanitario. Además, lo que se está hablando aquí es que una vez que ingresen a nuestro país se tenga el cuidado necesario y la atención necesaria para que estas personas no sean olvidadas y no sean simplemente puestas en un lugar y ahí dejadas, ¿no? Que haya un seguimiento policial, sí, para revisar pues que estas personas no cometan actos ilícitos y también pues ayudarlos a que tengan una mejor vida aquí en nuestro país. Sí, además el sentido humanitario al cual se refería el televidente es cierto, o sea, los derechos humanos son superiores y eso tiene que estar por delante y eso creo que no se discute. Claro. Pero mira, este mismo nivel de cuestionamiento está pasando en Estados Unidos en estos momentos. El presidente Barack Obama ha anunciado que podría Estados Unidos recibir cerca de 100.000, fíjate, refugiados en el término de un año que podrían llegar a Estados Unidos. Y ya han salido una serie de niveles de oposición republicana, por supuesto, porque es un gobierno demócrata, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos pues, es el país más vulnerable del planeta. Acabamos de recordar el 11 de septiembre lo que ha pasado. Entonces, en estas cosas, Fiorella, siempre hay que ser desconfiados. Y ser desconfiados no es tener una percepción a priori, ¿no es cierto?, negativa de las gentes. Nosotros tenemos que ser desconfiados porque tenemos niños, porque tenemos un país con 30 millones de peruanos, que si bien es cierto hemos pasado por una época de terrorismo que flageló estructuralmente la vida nacional en los 80, pero el terrorismo de Medio Oriente y los niveles estructurales de esa violencia no los conocemos. La gente aquí no puede imaginarse lo que significa las bombas diarias que suceden en países
como Siria, como Irak, como Yemen, lo que está pasando con Arabia Saudí en estos momentos, Palestina con Israel. Es decir, estamos hablando de una zona absolutamente convulsionada, y ese traslado de gentes que están, no vamos a decir acostumbradas, pero todas sus vidas están asociadas a la violencia, no es que los hagan violentos, sino que al trasladarlos pueden venir grupos indiferenciados que ahí están camuflados evidentemente en sectores radicales, como lo que pasó en su momento cuando hubo este atentado, ¿no es cierto?, en Argentina en 1994, la AMIA en 1994, que no se supo finalmente cómo sucedió, y llegaron pues estas cuestas terroristas a Sudamérica. Entonces ahí está la ratio, pensar con mucha cautela, y el Estado peruano y el gobierno del Perú, si asume como que ha dicho que lo va a hacer, la responsabilidad, también es responsable del proceso ulterior que se vaya a hacer con las familias que pudieran venir al Perú. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, por venir al programa. Realmente siempre nos ayudas a entender mucho más el panorama internacional, y también entender también desde nuestro punto de vista qué es lo que tenemos que hacer. Queda bastante claro, la Cancillería tiene mucho trabajo por delante. Una vez que lleguen aquí, estas 25 familias, pues tiene que haber un seguimiento, no solo para revisar que no cometan actos ilícitos, que lo estamos diciendo, sino también para que tengan una buena vida ya una vez que lleguen a nuestro país. Y bueno, es un tema, el tema de los refugiados en Siria, es un tema que todavía vamos a poder conversar seguro más adelante. Muchísimas gracias. Chao. Hacemos una breve pausa y vamos a...